Muy buenas noches, mis queridos espectadores de su programa Hablemos de Sexualidad. Yo soy la doctora Jimena Llanes, quien está compartiendo con ustedes este espacio. Súper interesante, muy motivada, porque hablamos de temas que nos pueden resultar de pronto a veces un poco tabú, un poco que no conversamos acerca de esto, que es la sexualidad, ¿no? Pero tratamos en el programa de darle un enfoque integral para entender que la sexualidad, pues abarca toda nuestra vida, ¿no? Así que bienvenidos sean a este espacio y tengo el gusto de presentar a mi compañera de equipo ya en el programa. Mi querida Mari, por favor, preséntese a nuestra audiencia para que te vayan conociendo. Muy buenas noches, Jimé. Buenas noches con todos. Gracias, Jimé, nuevamente por formar parte también, por permitirme formar parte del día de hoy en esta noche, que está muy interesante también el tema. Me presento, soy doctora bióloga, también una educadora de vocación. Me gusta trabajar mucho lo que es la enseñanza, aprender, uno siempre aprende cada día. Y realizo también asesorías a lo que son instituciones, capacitaciones, eso, para más o menos ya entrar un poquito en ambiente. Muchas gracias, mi querida Mari. Pues ya te van a ir conociendo, ya compartimos algunos programas, así que ya te voy a ir conociendo la audiencia, creo ya que te conoce. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema, no habíamos topado acerca de la sexualidad en todas las etapas, pero nos parece interesante retomar esta etapa porque en realidad a veces como padres se nos hace un poco complicado el abordaje en esta etapa de tantos cambios que es la adolescencia. Entonces, ahora lo hemos denominado el tema de adolescencia, salud mental más sexualidad positiva. Nos parece una fusión súper importante que tenemos que tomar en cuenta justamente para hablar acerca de la sexualidad. ¿Qué me dices, mi querida Mari, cuando tú eras adolescente, te hablaron algo, te dijo tu padre, tu madre, te prepararon, algo te contaron de la sexualidad? Bueno, yo antes de empezar a responderte también esta pregunta, este programa yo le voy a dedicar a mis dos hijos que son adolescentes. Ah, Entonces, qué bueno, qué primero bueno. quiero también dar a conocer a la audiencia que lo que vamos a hablar también el día de hoy es partiendo de nuestra vida, ¿no? De nuestro día a día, porque en mi caso tengo dos adolescentes, también creo que tú, Jim, estás por allá en la etapa de finalizar la adolescencia de tu nene. Y con respecto a tu pregunta, Jimé, te comento que realmente mi tiempo era un tabú. Entonces, no, lo que te puedo decir yo, por ejemplo, dentro de lo que es la sexualidad, dentro de lo que cuando era adolescente, creo que a lo que mi mami me habló un poco fue cuando ya llega tu periodo menstrual y ya, o sea, nada más. Pero de ahí, por ejemplo, hablar de temas un poco más, yo digo en este aspecto, como ahora ya conociendo un poco más relevantes para el adolescente, pues no tuvimos nosotros una conversación así, ¿no? Sino más bien estaba llena de mitos también. Claro, claro, sin duda en nuestras temporadas, no, para nada, no era un tema de conversación abierto, más bien no era un tema de No. conversación, porque en realidad se tenía una concepción bastante distorsionada de la sexualidad que la comparaban únicamente o que más bien la asociaban únicamente a relaciones sexuales, porque ahí así estaba encajada la sexualidad. Ya más adelante, ya con las definiciones de la OMS y demás cosas que ya vienen teniendo su trayectoria, entonces ahí es cuando se habla de una sexualidad realmente integral y que nosotros somos seres sexuados, porque a ver, seres sexuados hemos sido desde siempre, pero siempre con ese tabú, con ese temor de hablar del cuerpo, ¿no? Porque hasta el cuerpo generaba vergüenza. Todo, si hacemos remembranza, hace mucho tiempo las relaciones sexuales se mantenían con una sábana, donde solo tenías el orificio de la parte íntima coital y era netamente este. Entonces, no se veían los cuerpos, no se conocían. Hablar de zonas erógenas ni de chiste, hablar de otro tipo de posturas, de posiciones, es que era imposible hablar de esto, ¿no? De lo que ahora tenemos de esta libertad, porque en este programa hemos tocado de todo, ¿no? Y hablamos ya, bueno, y ahora
totalmente diferente con la temporada que estamos pasando de nuestros adolescentes, porque en nuestra temporada no teníamos tanta información, ahora tienen mucha información, ¿no? Que a veces hasta nos dan clases a nosotros porque ellos ya conocen mucho más que nosotros. Claro que a veces un poco distorsionado, ¿no? Pero saben mucho, saben mucho. ¿Y qué fue lo que conversaste con tus adolescentes? Por ejemplo, yo en mi caso, no, antes de pasar ya con los adolescentes hijos y también a veces con adolescentes estudiantes, porque si hablamos de adolescencia, hay personas que tienen una adolescencia tardía, mujeres hasta los 22 y a veces hombres hasta los 25, que estamos hablando de adolescencias tardías. Entonces también hay estudiantes universitarios que también he tenido yo, pues también han seguido siendo adolescentes en su primer nivel de la universidad. Entonces uno puede ir teniendo varias experiencias, ¿no? Y antes de hablar con esto de lo que hemos conversado con adolescentes y todo, es verdad, en nuestro tiempo, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas que hasta cómo vestirnos, que no te vistas tan descotado o con falda muy corta, no, o un poquito más recatada, entonces era algo también que no nos permitía a nosotros desarrollarnos hablando ya de manera sexual, ¿no? O sea, completamente, porque es verdad, nosotros desde que nacemos ya somos seres sexuados. Entonces, eso primero. De ahí, en cuanto a lo que son los adolescentes, lo primero que uno debe empezar a quitar esa estigmatización, ¿no? Ese estereotipo de que hasta ahora escuchamos, que decimos, es que ya viene la edad del burro, es que ya está en edad del burro. Es que ya no se le puede decir nada porque ya no entiende nada, ya no quiere saber nada de mí. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ya es como que los padres nos ponemos en ese como alerta, que ya llega más o menos los 12 años y empieza a tener un cambio, luego 13, 14 y así, ¿no? Y uno dice, no, es que no me hace caso, es que todo lo que uno le dice no lo toma él en cuenta o ella en cuenta, y siempre decimos es que está en edad del burro. Entonces ya desde ese punto de vista nosotros le tomamos como una época así como entre comillas, ¿no? De mucho conflicto en los adolescentes, en nuestros hijos, en la gente que está desarrollándose. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que la palabra mismo adolescencia, claro que viene etimológicamente de adolescencia, pero eso no significa que adolece. Porque a veces la gente piensa que como es adolescencia, adolece de cosas. No, no, no. La adolescencia lo que nos permite a nosotros entender es que este ser humano, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que empieza? Va a empezar a evolucionar, va a tener un cambio. Y en ese cambio nosotros como padres debemos estar presentes. Entonces, muchas veces nosotros pensamos, les volcamos todo el interés a nuestros hijos cuando son niños. Y a veces ni siquiera con maneras que les permitan a ellos para llegar a la adolescencia un poco más firmes, con un poco más de valores, de principios, pero les tenemos con nosotros. Pero cuando llegan ya al colegio, empezamos a hablar ya de una adolescencia un poco más notoria en algunos casos, ¿no es cierto? Decimos, no, es que él ya es grande o ella ya es grande, entonces ya se va a valer por sí mismo, y entonces no perdemos esa comunicación con el adolescente, con nuestros hijos. Y al perder la comunicación, no permitimos que ellos realmente se abran a nosotros. También desvalorizamos lo que ellos nos dicen. Entonces, nosotros ya con más conocimiento, no sé, Jimé, cuando a uno le dicen, no, al adolescente, no, es que, sabes que terminé con mi novia o con mi enamorada, porque ahora son novios, ¿no? Ahora ya no es con mi, Sí, siento son sí, o sea, mi novios. novia, con mi novia o con mi enamorada. Entonces, a veces nosotros cometemos ese error, ¿no? De decirle, bueno, pero ya ni siquiera iba a ser el amor de tu vida, ya vendrán más personas, ya todo tranquilo, relax para nosotros, porque somos ya adultos, hemos pasado, hemos vivido, pero no nos damos cuenta que quizás para nuestro adolescente, para el adolescente, esa etapa que está viviendo es sumamente importante para él. Y entonces nosotros no le damos ese valor. Entonces,
para poder nosotros dar un desarrollo como se le colocó el tema, ¿no? La parte de salud mental y obviamente sexualidad positiva, es fundamental el papel que lo ocupamos los padres. Ocupa el rol en cuanto a padre o madre o solamente padre o abuelito, porque ya sabemos que las familias pueden estar constituidas de diferente manera, pero eso es importante que nosotros entendamos que nuestro rol va a ser fundamental para que ese joven que empieza a tener un cambio, no solamente biológico, sino también emocional, conductual, él sepa tomar buenas decisiones, porque realmente la etapa de la adolescencia es tan importante porque de ella partirá lo que viene luego, lo que es la parte de ser adultos, ¿no? La parte cómo relacionarnos con las personas, la parte del autoconocimiento, como nosotros siempre hemos hablado. Entonces, no sé tú qué opines, Jimé, de esto, no sé si algo más tú con tu No, conocimiento sí. puedas indicarnos. Bueno, retomando algunas partes que has mencionado tú, primero una cosa súper importante que hay que mencionar en esta etapa que nosotros tendríamos que entender como padres es que la adolescencia es una etapa de muchos cambios, ¿sí? Desde físicos, como lo habías mencionado, o biológicos, su cerebro cambia, ¿sí? Hay conexiones que se hacen y hay otras que se desconectan. Y esto entonces hace que en realidad sea súper importante esta transición de esta etapa y es importante mucho tomarla en cuenta e ir y de la mano con salud mental en promoción y prevención, porque generalmente los principales trastornos de tipo psicológico o mental se generan en esta etapa. Entonces, como tú habías dicho, el rol de los padres va a ser sumamente importante, porque en esta etapa, si bien es cierto, los adolescentes buscan su independencia y quieren estar solos y se encierran y no quieren saber nada de los padres porque quieren hacer su vida, porque están en esa etapa de buscar su identidad, sí tienen que tener el acompañamiento para que sientan que en alguna situación que ellos estén inseguros, que estén pasándola mal, sepan a quién acudir, o sea, sepan que tienen ese núcleo seguro que a pesar de todas, porque sabemos, o sea, la adolescencia es una etapa tan importante, pero de tantos cambios que tú no le reconoces a tu hijo prácticamente en esta etapa, porque dices, pero mi hijo de pequeño era obediente, era hacendoso, ni bien se le decía y ayudaba, yo podía salir con él a todas partes y ahora nada, porque no te quieren acompañar a ninguna parte, porque se oponen a la autoridad, ¿no? Por eso es tan importante que tomemos en cuenta que esta etapa es de negociación, ¿sí? Porque si tú le impones, s- no conseguimos nada haciendo de esta forma, ¿no? Entonces, la negociación que no es ceder, que no, porque a veces pensamos los adultos que, ay, que yo voy a estar negociando, él tiene que hacer lo que yo le digo, pero no es el camino, en esta etapa no es el camino. Entonces, yo negocio qué tanto ganas tú y qué tanto gano yo, ¿no? Entonces, a ver, yo te doy permiso hasta esta, pero tú tienes la responsabilidad de venir porque si no, la próxima tienes estas consecuencias, ¿ya? Entonces, es una negociación constante con todas las actividades que se hacen, ¿no? El llegar con ellos a través de un discurso de imponencia no nos va a valer mucho en esta temporada, ¿no? De niños, amerita porque los niños están en esta temporada. Pero ahorita con esta etapa de liberación y ahora aún más, ¿no? Porque ahora los hijos hablan, ¿sí? Y te hacen caer en cuenta de muchas cosas que de pronto tú no habías caído en cuenta. Entonces te dice, ¿por qué tú haces esto? Y me dice a mí, cuando tú no estás haciendo. Es otra cosa de las que tenemos que tomar en cuenta también en esta etapa, que nosotros vamos a hacer el ejemplo con las acciones. Yo no le puedo decir a mi hijo, no hagas esto cuando yo lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, por ejemplo, este mismo tiempo que tenemos, que la tecnología, por ejemplo, que es otra cosa que tenemos, otra cosa importante que comentabas de este acompañamiento, es que
es que sí tenemos que promover también una vida saludable con el establecimiento de hábitos, de alimentación, del sueño. Porque a veces decimos, ah, ya, que duerma nomás cuando quiera, que vea nomás el teléfono, y no, y tenemos que seguir con esto, con este establecimiento. El deporte, por ejemplo, es otra cosa. ¿Cómo te va a ti con eso? ¿Lo has podido mediar? ¿Te ha servido alguna estrategia? Ya, bueno, yo por ejemplo, antes de hablar esto de las estrategias y todo, ¿no? Es importante lo que tú acabas de decir. Nosotros como padres a veces hablamos desde la imposición. Entonces, no es que no sales y ¿por qué no? O sea, no hay una explicación al por qué no sale. O cuando empiezan ellos a portarse mal y entonces tú dices, pero no me grites. Y él te dice, pero si tú estás gritando. Entonces, como tú dices, ¿no? Se parte justamente desde lo que es el ejemplo. El ejemplo, ¿no? Porque a mí, y como tú dices, ¿no? Ahora los jóvenes, los adolescentes, hablando de los adolescentes, pueden hablar un poco más que antes. Entonces, eso permite también que nosotros como padres logremos que ellos también puedan expresar sus límites, lo que ellos sienten, cómo ellos se sienten. Por ejemplo, ¿no? Como un tips, digo yo, cuando uno, por ejemplo, a uno de los hijos o una de las hijas le puede decir de cariño, gordita, pásame esto. Pero para uno lo hace de cariño, ¿no? Pero quizás para nuestro adolescente empieza a decir, entonces que no voy a poder comer bien, ¿qué me está pasando? Realmente estoy con sobrepeso. Entonces ahí viene justamente el que cuando tu hija o tu hijo te dice, no, es que no me gusta que me digas así. Entonces ahí ellos aprenden a poner límites. Y si nosotros les escuchamos, porque no es una época en la cual nosotros vamos a ver todo lo malo de ellos, sino al contrario. Entonces, si nosotros les escuchamos y entendemos que también son personas que están aprendiendo, están buscando su identidad, entonces nosotros también, ¿qué tenemos que hacer? Respetarles. Entonces, si no les gusta que les digan de esa manera, pues nosotros ya no vamos a volver a decirles. Entonces, es una manera también de darle a conocer que lo que nuestros hijos o el adolescente está diciendo para nosotros es importante. Es válido. Sí, Entonces, ahora eso, que comentas esto, a veces desde pequeños se les ha conocido, yo he visto típicamente que cuando, por ejemplo, no dice una palabra, ¿no? Y de pequeño a uno le parece gracioso, es que dice, antes decía no, eh, cualquier cosa, ¿no? Y uno se les molesta y de pequeños de pronto puede pasar. Pero ya que tú continúes con esta bromita, ¿no? O algún apodo, como tú mencionas, gordito parecería insignificante, ¿no? Pero claro, como están ahora sensibles y su parte corporal es importante, porque se ven, porque se quieren ver bien, ¿no? Entonces, claro, el que tú le digas gordita, o sea, claro, le va a molestar. Y yo he oído, ¿no? Que a veces tenemos esto de seguir diciéndoles apodos o bromas de estas que ya resultan pesadas. Entonces, claro, claro, o tú sea, bien para dices, nosotros, ahora menos mal, porque, a ver, en nuestra temporada, si nuestros papás nos decían alguna cosa, no podías ni regresarle a ver, ¿no? Pero ahora, bueno, te dicen, ¿sabes qué, mamá? Ya, te pasaste toda la niñez diciendo esto, ya, ¿no? Entonces, qué importante que es esto, ¿no? La comunicación abierta que podemos tener ahora, ¿no? sí, y sobre todo el darles el valor también a los adolescentes. Por ejemplo, otro tip es abrazar su llanto. Hay una época en la que ellos pasan llorando. Y entonces a veces les preguntan, yo por ejemplo les pregunto, ¿por qué lloras? No sé, dice, pero quiero llorar. Y entonces uno no podía decir, uno no tiene que decir, no, ay, ¿por qué lloras? Y ay, tú tan sensible y esto. No, se abraza el llanto nada más. Para darle el valor, ¿no? Para que el adolescente siga desarrollándose.
Algo importante que yo justamente tomé esta parte de poner límites, ¿no? Porque es importante, porque antiguamente, por ejemplo, a nosotros nos decían, no, es que es tal persona, abrázale, dale un beso en la mejilla, era diferente, ¿no? Y es como, era como una obligación. Ahora no. Ahora, si un adolescente no quiere acercarse a una persona, sea familiar o no, uno no tiene que obligarles, porque ellos están colocando también su límite en su espacio personal. Entonces, uno también es la parte, como yo siempre digo, ¿no? Del respeto, de saber que esa persona está buscando también entenderse y entender a todo el medio. Nosotros también tenemos que ayudarles en esa búsqueda del entendimiento. Entonces, también eso es importante. Otra cosa importante es no juzgarles. O sea, yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando uno falla, ¿no? A veces en juzgarles, decirles, ay, no, es que esto, este otro. No, no. Lo importante es solo escucharles sin juzgar. Entonces, el momento Eso en es que tan grave. sí, y es tan duro, es tan Tenemos complejo. que educarnos como padres. Sí, porque no es que, por lo que estamos hablando, es que siempre hemos sido perfectos, o sea, no, porque uno va aprendiendo también de los errores que uno ha ido teniendo. Entonces, a veces uno no se da cuenta, pero una palabra pueden ellos tomarlo como juzgamiento de algo que han hecho ellos. Y entonces, en lugar de acercarlos, los empezamos a alejar. Entonces, peor aún si levantamos la voz con ellos, ¿no? Porque no recuerdo, había una persona que hablaba, ¿no? Que cuando uno levanta la voz, y esto yo lo empato con adolescentes, con las personas, bueno, con todas las personas, también con la pareja, si uno tiene pareja. Si uno levanta la voz, es como alejar más a la persona, como que el amor se va alejando. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que es una etapa en la que nosotros como padres debemos estar más presentes todavía. Más presentes. Y yo me he dado cuenta que muchas veces hacemos lo contrario. Entonces, no, ya es un adolescente, ya puede ir solo, hacer cosas solo, no es que yo ya no puedo ir al colegio, él mismo se representa, o es que yo no puedo ir, ya mi hijo mismo, entonces a veces eso también crea lo que es, puede ser también crear inseguridades, falta de comunicación con la familia, ¿y hacia dónde va? Hacia un par. Y en la adolescencia, si está buscando la aprobación o la comunicación con un par, ¿qué va a pasar si el mismo par también es adolescente? Entonces, ¿hacia dónde quizás se lleven soluciones que realmente no son las más, no quizás no sean las más adecuadas? Entonces, eso es importante, ¿no? Pero aparte de eso, por ejemplo, cuando uno llega a entender que hay que escucharles a ellos sin juzgamiento, ellos se entregan a uno. Y entonces es tan fenomenal escuchar durante el almuerzo o el momento en que uno está todos, quizás en la noche, quizás en la cama de la mamá o en la cama de papá, en la cama, en algún sitio donde siempre están reunidos en la noche, empezarles a escuchar cómo a veces se vibra con ellos y empiezan a conversar de todo un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, y uno va diciendo, wow, o sea, lo logramos porque nos están hablando, nos están diciendo lo que ellos están pasando o están pasando y cómo ellos también están tomando resoluciones, porque eso es importante, como tú dices, lo que buscan una identidad, buscan el aprender a tomar decisiones, como tú dices también, el momento en que nosotros negociamos con ellos, como ejemplo, ellos también aprenden a negociar. Entonces, si nosotros les damos valor a ellos, si nosotros no estamos en eso de que, ay, no, la otra o el otro es más alto, más guapo, más esto, más este otro, si evitamos comparaciones, entonces vamos a darle más valor también a nuestros hijos o a nuestros adolescentes. Entonces, eso va a hacer que también el adolescente empiece a desarrollarse su salud mental adecuada, según bienestar, va a estar bien. Entonces, Claro, como
como lo había mencionado hace un rato, esta es una etapa trascendental porque marca lo que va a ser su adultez. Entonces, como te digo, se dice que muchos de los trastornos de salud mental, de ansiedad, de depresión, Sí. son parte de esto, de justamente que en esta temporada, pues ellos no hayan sentido ese lugar seguro, no se hayan sentido valorados, ¿no? Porque ahí hablamos también de esa identidad que no fue desarrollada a tiempo, porque qué importante es que ellos se sientan a gusto con, con su cuerpo, ¿sí? Y este cuerpo con ese rol, ¿no? Hablamos ahí ya de género, cuando hablamos de sexualidad, involucramos lo que es sexo, lo que es género, lo que es identidad, ¿no? Entonces, van encaminándose a este tipo de situaciones. Y si por ahí también sabemos que él no se está sintiendo satisfecho de pronto, ¿no? Con este cuerpo de hombre y tiene tendencias homosexuales o bisexuales, es otra cosa que también es un abordaje que lo tenemos que hacer, que lo tenemos que hacer también en la adolescencia, porque sabemos que ahí es cuando se va, si es que ya antes no está ya bien definido, ¿no? Porque hay dos cosas aquí, ¿no? Ellos desde pequeños ya se van enrumbando y ya saben quiénes son. En realidad, por miedo también, no se abren a decir que en realidad también pueden tener esta tendencia. Entonces, qué importante también es conversar acerca de esto, ¿no? Porque es una situación a la que estamos abocados, ¿sí? Y de pronto esta causa puede ser la razón de su depresión, de su ansiedad, que nosotros de pronto decimos, ¿y por qué? Pero si es que tienes todo, ¿no? O sea, tienes una casa, estás estudiando, te doy todo, pero ¿qué está pasando? Entonces, esta es otra cosa, esta es otra conversación que no puede faltar en esta etapa, ¿no? Y sabes que tú has tomado un punto muy importante porque nosotros venimos de una época en donde a nosotros nos enseñaron blanco-negro y perdimos la posibilidad de ver las gamas que hay entre el blanco y negro. Y a veces solamente ver mucha luz o mucha oscuridad, no se ve nada. Entonces nos olvidamos de que nosotros estamos en un mundo cambiante y siempre lo hemos estado, porque cuando nosotros también éramos adolescentes nos decían que éramos rebeldes. Y lo mismo ahora pasa con los adolescentes de ahora. Claro, con ellos más plagados desde la parte de la internet, de todo lo que ahora ellos pueden tomar como información, ¿no? Como tú dices. Entonces, sí es importante que nosotros como padres, como educadores, si es que estamos frente a lo que es adolescentes, seamos un poco más flexibles y podamos entender ese bagaje y esa gama que tú ahora, por ejemplo, lo estás diciendo. Y es verdad. Hay estudiantes, por ejemplo, hay jóvenes y también, aquí le voy a decir yo, chicas y chicos, porque ahora se ve mucho, mucho esto, pero jóvenes, sobre todo varones, que sí llegan bastante a lo que es la depresión, la ansiedad, porque no pueden comunicar a sus familias que ellas tienen podríamos decir, un gusto por el mismo sexo. Y entonces eso les puede provocar a ellos hasta trastornos, como tú decías, depresión, ansiedad, y si a eso le unimos lo que es no sentirse bien con uno mismo, con el cuerpo que uno tiene, vienen los trastornos alimentarios que a veces se dan, la bulimia, la anorexia, que eso sí podemos ver nosotros ahora en la actualidad, ¿no? Y eso por hablar de estos temas, porque podríamos hablar de muchas otras cosas más a los cuales puede estar abocado un adolescente cuando no hay esa comunicación y esa parte, como yo digo, de escucha activa, sin juzgamiento y estar abiertos a muchas otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, a nivel, yo digo, no, a nivel biológico puede haber una mala información. El ARN, por ejemplo, no codifica bien, no transcribe bien lo que dice el ADN y entonces
resulta que tenía que ser una mujer y produjo gónadas de hombre. Y entonces es una mujer en cuerpo de hombre, biológicamente puede ser, es genético. Bueno, y ahí también tenemos que mencionar no solo la homosexualidad, porque también ahora tenemos las intersexualidades, ¿no? Exactamente. Es, que también es una variedad y que es común, ¿verás? Es Sí, común. Es sí, bastante porque común, más de lo que nos imaginamos. sí, porque también en este aspecto hay jóvenes que ahora dicen es que yo no soy ni hombre ni soy mujer y cosas así. Y uno dice, pero ¿cómo qué? No, uno tiene que ir entendiéndoles, ir teniendo un seguimiento, ¿no? Y por eso ahí también está el rol del psicólogo. Porque si nosotros, por ejemplo, como padres, no entendemos, no sabemos cómo llevar ese proceso, porque es un proceso de autoconocimiento, de saber lo que realmente ese adolescente quiere, porque como tú dices, hay otros que ya están definidos desde niños. Y la definición se da quizás porque desde niños tuvieron una buena comunicación con el papá, la mamá, quien haya hecho el rol de padre y madre. Entonces, pero ahora en otros casos no. Y el mismo hecho de ver ahora tanta imagen en la televisión donde eh, uno puede ver como algo muy normalizado, a cosas que quizás ellos todavía no entienden muy bien, entonces puede provocar esas cosas, ¿no? Y de hecho lo que hay que hacer uno es buscar también lo que es una ayuda profesional. Ahí está el psicólogo para eso, la psicóloga. Sí, Porque es súper importante lo que sí, comentas, porque a veces hay situaciones, y yo te digo, siendo profesional en psicología, pero tú no puedes ser la propia psicóloga de tu hijo. no, Entonces, claro, uno también tiene que estar abierto, ¿no? Tener en realidad la apertura para buscar ayuda profesional, porque a veces sí nos cerramos y decimos, no, es que esto yo lo voy a manejar. Yo esto se resuelve en casa, al menos si hay este tipo de problemáticas de identidad, ¿no? Entonces, dicen, no, es que si yo cuento, todo el mundo va a saber cómo está haciendo mi hijo y yo le voy a componer, porque esas son las palabras, yo le voy a componer desde aquí, porque si él nació hombre, tiene que ser hombre, ¿no? Entonces, en realidad, eh, sí hay casos súper trágicos, porque si esto no se trata a tiempo y no hay la comprensión en la familia, que es el núcleo, ¿no? De modelaje y de acompañamiento y todo, si no hay esta apertura en la familia, pues tienden a deprimirse e incluso a ir suicidio. Entonces, tenemos que estar en realidad con una mente abierta y reconocer, ¿no? Y reconocer que esto yo no lo puedo manejar porque no está dentro de mis creencias, no está dentro, necesito de alguien que me haga entender esta situación. Entonces, ahí es cuando tienen que estar abiertos a que una persona profesional pues les oriente y les acompañe si fuera el caso de esta transición. Por eso se dice que antes de que, por ejemplo, si hay jóvenes, chicos que quieren operarse, ¿no? O sea, de pronto o ponerse o quitarse, una de dos. Siempre tiene que haber un acompañamiento psicológico porque es fuerte estos cambios en su cuerpo, porque si una vez que se pongan de pronto, que se puedan quitar, pero una vez que ya se quitaron, se quitaron. no pueden volver Entonces, nuevamente. claro, entonces sí es importante que estemos abiertos a que alguien intervenga en estas situaciones y nos acompañe. Sí, y entender que desde ese punto de vista la vida está llena de muchos matices. Entonces, no tildarles ni tacharles, porque en algunos casos no es buscar culpables, o sea, justamente, ¿no? Buscar terapia, mayor comunicación, aceptación, porque eso también les permite salir un poco de lo que tú dices, ¿no? De la depresión, y a veces eso conlleva a lo que son hasta suicidios en los adolescentes.
Entonces sí, eso es algo que nosotros tenemos que entender porque estamos en una época en donde ya no deberíamos nosotros aceptar la discriminación, porque a veces los papás o los padres de familia o los familiares siguen siendo discriminantes. La familia es principalmente la que más Sí, discrimina. Sí, sí. Y eso es más doloroso porque tú piensas que tu familia sería la que te acoge, o sea, eso tenemos concebido como familia, ¿no? Pero si ella misma se opone, te esconde, se avergüenza, entonces, claro, optan por alejarse y, y claro, como sienten culpabilidad, entonces muchos optan por el suicidio, entonces es bastante penoso, ¿no? sí, te comento, por ejemplo, que aquí como una experiencia de vida, una vez justo en una clase de biología, de genética, estábamos hablando de este tema así a nivel biológico, científico, y después de la clase el estudiante me dejó un papelito. Entonces el estudiante me pone, yo siempre pensé que era mi culpa. Siempre pensé que, Era mi culpa. De lo que tú dices, se sienten culpables. Entonces yo digo, mientras nosotros como padres no abramos un poco más nuestras aristas de pensamiento, de visión, vamos a seguirles estigmatizando, vamos a seguirles marcando con nuestra historia que a veces no es la más adecuada para ellos. Entonces, por ejemplo, en este campo, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tomamos en cuenta el otro campo en donde vemos cuando en la familia hay el rol del papá no está bien dado, hay mucha infidelidad, por ejemplo. Entonces, también eso marca también en un adolescente. claro, sin duda, su Sí, relacionamiento con el sexo opuesto o puede ser de mucha autoridad o de sumisión, ¿no? exactamente. Entonces, mira, por ejemplo, el mismo hecho de no permitirles a ellos o no enseñarles a ellos que decir no, también es algo que ellos pueden hacerlo. Entonces, también eso ayuda a que ellos en la etapa de la adolescencia sepan decir no. Cuando ellos no aprendieron a decir no, porque cuando ellos empezaron a decir no, vieron que mamá, papá o familiares se enojaban, que no les hacían caso, les hacían la ley del hielo o se portaban mal con ellos qué fueron diciendo en su cabecita, ¿no? Si yo digo no, no van a estar bien nadie, entonces yo voy a siempre aceptar. Y entonces cuando llegan a la adolescencia, por ejemplo, chicas y chicos quizás consideren que tener relaciones sexuales con su pareja tiene que ser permisivo, o sea, permitirlo, así ellos no estén completamente de acuerdo o no. Ya es una situación que se impone. Sí, entonces por eso yo digo siempre, aunque hemos topado mucho esta parte de estas palabras, pero es importante la comunicación. Es importante, sobre todo con los adolescentes, eso que dicen ahora hasta en los TikTok, no se dice, pero no se habla, pero no se juzga. Entonces, es algo importante con ellos realmente el no juzgarles, el no tomar a la ligera si ellos se sienten mal. Por ejemplo, para nosotros, si uno le pregunta, ¿por qué te sientes mal? Quizás para nosotros sea como algo muy sencillo, como algo ahí, pero ¿por qué te pones mal por Sí, eso? O sea, ya, minimizamos, pero no nos da, exacto, minimizamos como criticamos cualquier cosa. desde nuestro punto de vista, pero no nos damos cuenta que para ellos es un mundo y están formándose. Y entonces ellos tienen que saber que nosotros somos ese lugar seguro al cual ellos pueden comunicar, pueden decirnos, así se hayan equivocado en algo, pero van a tener la valentía de decirnos. Entonces eso es algo importante que nosotros tenemos que considerar como padres, como personas que estamos juntos, adolescentes, para, para llevar una adolescencia adecuada, porque es estigmatizar decir que es la edad del burro. Entonces no es así. Cuando uno realmente tiene
esa unión, el de poder escuchar, el de darse cuenta realmente que es una persona que tiene su propia forma de pensar, que está tratando de tener ya, como decimos muchas veces, su identidad. Entonces también nosotros podemos irles direccionando, no haciendo a nuestra imagen y semejanza. No, no. Al contrario, dejarles que ellos también aprendan a tomar decisiones. Porque eso va a marcar su después. Eso va a Claro, marcar su después. y esto de tomar decisiones, tú lo ves en cosas tan sencillas y después en cosas más complejas, ¿no? Como, como su vestuario, por ejemplo, ¿no? Entonces, vístete con que te sientas cómodo, ¿no? Y a veces sí solemos imponer, ¿no? Como que, ay, esto no te queda. ¿Sí te das cuenta cómo está? No, sácate, te tienes que ir con esto. Entonces, hay cosas que uno tiene que trabajarse también tanto uno, ¿no? Porque el aceptar así todos estos cambios, para nosotros también es súper fuerte como padres, el saber que está en esta etapa y que está convirtiendo, bueno, está en esta etapa transitoria de identidad y que él tenga su propio criterio, tenga sus propios gustos y cuando te dice no es no, y uno... Entonces, que hay que, yo también digo, como padres de adolescentes también, tienes que tratar tanto también porque tú a veces estás reflejando tus aflicciones y tus traumas, ¿no? Eco. Entonces, esa es otra cosa y por eso ahorita que digo esto, sí les queremos invitar, estamos organizando ya los cursos de conociéndote y ir en un viaje hacia nuestro interior. Entonces, la fecha está por definirse, les estaremos haciendo el próximo programa, pero estamos trabajando con esto con Mari para justamente porque sabemos qué importante es que nos conozcamos, ¿no? Que parece nomás de chiste o cualquier cosa, pero si nosotros no nos conocemos, si no sabes quién eres, si no sabes a dónde vas, si no sabes tus fortalezas, tus debilidades, si no trabajas en eso, entonces no podemos decir realmente que estamos llevando una vida consciente, ¿no? Sino que estamos viviendo, como diría mi padre, porque el aire es gratis. Entonces, sí es importante que nos vinculemos a este tipo de actividades que nos den a nosotros esas herramientas para poder afrontar todas las vicisitudes, todos los problemas y todos nuestros momentos de alegría también, porque eso Y es importante, no solo es problemas, ¿no? Es también afrontar estos momentos. justo no, lo que tú dices es tan importante conocernos porque si nosotros mismos no nos conocemos, ¿cómo queremos que nuestros hijos se desarrollen? Porque a veces, por ejemplo, nosotros en el día a día, ahora la mujer cumple un rol también a nivel laboral. Anteriormente, ¿no es cierto? De acuerdo a las épocas, la mujer se quedaba en la casa o cumplía otro rol, pero ahora conforme pasan los años, también la mujer va cumpliendo otros roles, ¿no? Y a veces, por ejemplo, sea mamá, sea papá, o como yo digo, la figura que haga de padre o madre en el hogar, a veces llega cansado o cansada o está todo el tiempo en el celular y nuestro adolescente nos cuenta algo y nosotros, no, sí, sí, ya, ya. ¿Qué, qué vamos nosotros en este caso, pues, a enseñarles si no les damos el tiempo que ellos requieren? Muy bien, mi querida Mari, ya nos acaban de decir que nos queda poco tiempo. Sí. Así que bueno, antes de despedirnos, si quiero enseñarles entonces los productos que nos están auspiciando, que justamente es de HGW. Aquí tenemos la pasta de turmalina que va a actuar si hay halitosis, si hay mal aliento, te da una limpieza profunda y justamente con la posibilidad de tener este ingrediente que es la turmalina, ¿no? Aquí tenemos este jabón que es de oliva y que está en realidad, yo ya lo estoy probando, mis queridos amigos, así que ya me han dicho que me ven con el rostro así como más refrescante, sí, todo más terso, así que está causando realmente furor, es sumamente importante si hay manchas, si hay paños, si tenemos este tipo de cosas en nuestro rostro, este jabón nos va a resultar muy bueno. ¿Sí? Y también tenemos el jabón de turmalina, que ya les había dicho las propiedades de la turmalina, que es justamente un mineral que tiene la capacidad de absorber
cosas que podemos tener hasta internamente, puede estar sacando. Con esto la estoy bañando y me está realmente dando mucha energía. Así que se les recomienda todos estos productos. Cualquier pedido que tengan, pueden ya comunicarse al 0992 760 016. Y antes de olvidarme, también tenemos el otro, Tequilongo, ¿sí? Que es, este es el néctar, que lo podemos tener para varios usos, para las ensaladas, para un pescado, te podemos tener muchos usos, así que también pueden hacer el pedido a este mismo. Muchas gracias. Entonces, no podemos despedirnos sin nuestros auspiciantes, mis queridos amigos, y prepárense porque ya la próxima semana ya podemos estar teniendo la fecha para que ustedes puedan ya ir separando su cupo para que nos acompañen en estas capacitaciones, en estas, no más que capacitaciones, talleres vivenciales, lo digo yo, porque esto necesita vivencia, ¿no? Que lo sintamos, que lo vivamos. Así que ya les estaremos comentando acerca de esto. ¿Algo más, Mari, para ya despedirnos? Que nos quedó corto el tiempo, porque hay muchos otros tips que podemos dar como padres, como forjadores de presentes, de adolescentes que son el presente y el futuro, y siempre creer en ellos. Para hablar de nuestros adolescentes, creer en ellos, escucharles, que es importante, y no juzgarles. Eso, mi Jimé. Pero podemos hablar la próxima semana, mi querida ¿Sí? Mari, para concluir. Sí, entonces trataremos de este tema también la próxima semana, sí, porque hay muchas cosas que se quedaron en el tapete. Así que muchas gracias, nos estaremos viendo entonces el próximo martes en este su programa Hablemos de Sexualidad. Un gusto y nos veremos la próxima semana. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Cuídese mucho.